Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Bienvenidos a este cronómetro 2020. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de 724.mx y bueno, por todas las plataformas de internet y redes sociales. Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, queremos mandarle un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamericana, y bueno, pues, ¿por qué no? Hay que hacer este saludo, bueno, pues muy bien definido a nuestros amigos de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Panamá, de Colombia, República Dominicana, Chile, Perú, y por supuesto, a todos nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos y que, bueno, pues, prácticamente, pues, nos están viendo y escuchando a través de todas las plataformas por las cuales, bueno, pues, afortunadamente podemos llegar con todos ustedes. El día de hoy me acompaña María Limón. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola David, buenas tardes. Iván, Celina y a todo nuestro auditorio, un saludo. Pues estamos bien. Fíjate que hace rato que estaba preparando el programa para el día de hoy, leí una nota que me hizo acordarme de programas pasados y pensar qué bárbaro, tanto tiempo que llevamos encerrados y muchas cosas no cambian. Y es que leía y veía una nota de un cuerpo de policías, 7 para ser exactos, en Rochester, Nueva York, que detienen, esposan a una niña de 9 años, la rocian con gas pimienta. El argumento es que es muy difícil meter a alguien en la parte trasera de las patrullas. Más allá del reporte, que parece ser que la niña intentaba suicidarse y atentar contra la vida de su madre, de cualquier manera, la brutalidad policíaca para someter a una niña de 9 años es exagerada. 7 hombres completos, enteros, esposando y rociando con gas pimienta a una niña de 9 años. Creo que lo mencionaste directamente, la brutalidad. Y cuando hablamos de la brutalidad, estamos hablando de cualquier rompimiento de un protocolo y sobre todo de una policía, María, que debería de estar capacitada para poder atender este tipo de situaciones, la verdad, bastante lamentables. Oigan, y está también aquí con nosotros haciendo caras, Iván Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, David. La verdad es que muy sorprendido por la información que da María, porque y vaya, hasta se me olvidó lo que te iba a decir, pero es que la policía de Estados Unidos, todos los cuerpos policíacos allá están, se supone, debidamente capacitados. De hecho, ya de allá viene, de mediados del siglo pasado, por ahí de los años 50, lo que es los derechos Miranda, que es precisamente lo que vemos en las películas, mantente callado, todo lo que digas será utilizado en tu contra, tienes derecho a guardar silencio, si no tienes un abogado, todos esos derechos, que incluso se intentó replicar aquí en México, vienen de ahí. Y llama mucho la atención porque Rochester es un condado, el cual, pues no es es uno de los más importantes del estado de Nueva York. Entonces sí llama mucho la atención esto que se comenta, y además una niña de 9 años, brutalidad policíaca, digo, yo me imaginaría 7 aquí en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero definitivamente sí, olvídate la brutalidad, lo brutos que fueron, o sea, para someter a una niña de 9 años, ¿no? Así es. Pero bueno, independientemente de eso, David, también un saludo a nuestros amigos de 724MX y de UCL, porque también recuerden, tenemos un mecanismo de contacto nuevo, prácticamente llevamos para casi 15 días, entonces vamos a seguirlo promocionando porque estamos recibiendo llamadas, felicitaciones, comentarios. Nos hace falta que nos recuerden
que también existen otros temas, no que nos recuerden otras cosas, pero sí que tenemos, hay temas que probablemente podríamos estar tocando, y les recuerdo nuestro teléfono de WhatsApp es el 55 65 05 10 37. Para nuestros amigos de América Latina, Estados Unidos, recuerden colocar un 52 y después el teléfono 55 65 05 10 37. Pónganse en contacto con nosotros y la verdad será un placer contestar todas sus llamadas. Así es. Oigan, y bueno, pues el tema que nos trae el día de hoy, pues necesitábamos a una experta, y pues por supuesto, pues quién más que cuando escuchó la palabra de educación y deserción, pues dijo Celina López, ¿cómo no? Pues sí, es experta en modelos educativos. Y es que fíjense, déjenme contarles, la crisis sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 ha dejado a la deriva a millones de estudiantes en el mundo, pero se está acrecentando en algunos países de Latinoamérica, obviamente incluyendo a México. Y es que fíjense, hay niños y jóvenes que no tienen acceso a Internet, quienes tuvieron que ponerse a trabajar porque sus padres perdieron su empleo, quienes sufren o sufrieron experiencias traumáticas por la pérdida de uno o más familiares en su hogar, y obviamente también los que la exposición a las plataformas digitales, bueno, pues les ha generado una enorme angustia. Y los que de tiro ya mejor se bajaron del barco porque simplemente dicen que no están aprendiendo nada. Y es que fíjense, esto no solamente se circunscribe a un asunto académico. Por ejemplo, los menores de edad que se encuentran en la primera infancia y que no pueden asistir a la escuela con otros de sus compañeritos, ya empiezan a presentar problemas de lenguaje, de motricidad fina y gruesa, y por supuesto también lentitud en el pensamiento simbólico. En México, según datos de la Secretaría de Educación Pública, 2.830.000 alumnos desertaron de sus estudios a nivel preescolar, primaria y secundaria, todavía en el ciclo que empezó en agosto pasado. La estrategia de tomar clases a través de televisión y reforzar esto con los libros de texto parece ser que está perdiendo la batalla. Pero preocupa más porque esto no se queda simplemente en la educación básica, sino que se lleva también a la media superior. El secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Venegas, informó que cerca de 72,000 estudiantes de preparatoria y licenciatura estaban en peligro de abandonar sus estudios por esta crisis o dar de baja de manera permanente o paulatina, ¿sí?, este ciclo escolar. Esto preocupa porque este número representaría casi el 20% de la matrícula estudiantil en esta máxima casa de estudios. Sin embargo, también las cosas no se quedan atrás en los colegios, escuelas y universidades privadas. Alrededor del 20 al 25% de los planteles privados están viviendo una crisis económica. Sobre todo, eso les impide mantenerse abiertos. Aunado a esto, se estima que el 40% de estudiantes esté abandonando las escuelas y, por supuesto, también esta bola de nieve pues se lleva a los docentes que están perdiendo su empleo, pero también al personal operativo que atendía estas escuelas. Esto empujaría alrededor de 2 millones de estudiantes de escuelas privadas a migrar al sistema público. Y adivinen qué, pues el sistema público por el momento está colapsado, está pues en una situación gravísima. Celina López, pues ya te pinté el panorama y seguramente pues nos podrás decir que la cosa no está nada bien. Pues sí, en efecto. Estás planteando un panorama que se viene negro, que se viene con muchas posibilidades si es que las autoridades comienzan a establecer estrategias. Primero me gustaría contextualizar un poco esta cuestión de la deserción, porque es un problema que se ha agravado con esta situación de la pandemia. Sin embargo, es un problema que se viene presentando desde hace ya varios años atrás, por lo menos en lo que es el nivel básico de la educación y llegando a lo que es el nivel medio superior, la preparatoria, lo que es el bachillerato. Ya existían estrategias anteriormente que comenzaron más o menos por principios de este siglo, en donde se habían encontrado con que había una gran deserción escolar.
entraban 100 alumnos a la primaria y de esos alumnos 100 que entraban, terminaban el bachillerato aproximadamente como unos 7 alumnos. Era una cosa impactante. Empezaron a hacer estrategias que de alguna manera permitieran que existiera una continuidad y evitar esta deserción. Curiosamente, bueno, las características que se mencionan de la deserción que se está viviendo por la contingencia actual son muy parecidas a las que se vivían en aquellos momentos, hasta cierto punto, principalmente la económica. La económica, igual de principalmente que está estudiando nivel medio superior, y tenía que hablar de una manera a través de su trabajo y poder ayudar de esta forma a que tuvieran un sustento mejor, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, las cuestiones personales que tienen que ver mucho con complicación con materias, reprobación, etcétera, ¿no? Motivado por distintas causas. Se hicieron una reforma que se conoce como la RIEMS, al menos a nivel medio superior, ayudó a que hubiera unas mejores posibilidades para la causa económica que obligaba a que los alumnos de nivel medio superior salieran de la escuela para apoyar a sus padres con algún trabajo y pudieran elevar así un poquito la entrada de dinero que tenían en esos momentos. En cambio, en la parte de lo personal o en el ámbito personal, gran parte de las razones por las cuales había una gran deserción era principalmente por problemas de aprendizaje o, bueno, simplemente por acumulación de reprobación de materias, que fue, de hecho, en aquellos momentos uno de los focos rojos que motivó a que se hicieran algunas reformas y que pudiera haber una mejora en cuanto a estos números que sí estaban impactando. Entonces, bueno, de esas tantas estrategias que se emplearon, había una que, por ejemplo, permitía la movilidad de los estudiantes en los distintos subsistemas que existían en la SEP. Esto significaba que si, por ejemplo, un estudiante estaba estudiando en un CEBETIS, pudiera y se cambiaba de ciudad, por ejemplo, o dentro de su misma ciudad necesitaba cambiarse a un subsistema diferente, pudiera entrar a un CONALEP, por ejemplo, sin que tuviera que estar revalidando materias y sin tener que estar atrasando su curso normalmente, ¿no? También se introdujo lo que eran las competencias, que era una manera diferente de tanto de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación, entre otras situaciones, que de alguna manera tuvieron pues resultados adecuados y por lo menos podríamos decir que durante varios años se logró disminuir considerablemente esta deserción, por lo menos en el nivel medio superior. No había impactado tanto en los niveles más básicos porque ya existían estrategias que de alguna manera ayudaban a que los estudiantes continuaran pasando. Seguramente muchos han escuchado esta parte en donde era muy complicado que los alumnos tanto de primaria como secundaria reprobaran el ciclo escolar, porque prácticamente no había manera de que esto pudiera suceder. O sea, tendría que ser una persona que nunca hubiese asistido a la escuela realmente para que esto llegara a pasar, ¿no? Entonces, esto ya era algo que se venía trabajando anteriormente, pero que con esta nueva situación de la pandemia, pues realmente todos estos logros a los que se llegaron, pues nos atrasaron por lo menos 10 años. Y entonces estamos en unos niveles en donde es la deserción que se tenía aproximadamente hace 10 años con respecto a lo que tenemos actualmente. Oye, María Limón, esto es gravísimo, ¿no? Porque socialmente retrasarnos, de por sí ya traíamos un retraso muy importante y se ha venido, obviamente, por lo menos en los últimos sexenios, se había tratado de generar un cambio importante, sobre todo en la política pública en términos educativos. Fortalecer obviamente al magisterio, fortalecer obviamente las escuelas primarias, la enseñanza técnica. Cuando llegue el internet, bueno, pues dotar a las escuelas de computadoras, de acceso a la red, y esto nos está regresando. A ver, ¿nos regresa o en realidad estamos abriendo un nuevo paradigma para la educación de los niños en la actualidad? De entrada, creo que este programa lo estamos hablando y es grave, un tanto a tientas, andamos un poco en la oscuridad. Tú al principio del programa dabas algunas cifras, pero lo grave es que la Secretaría de Educación Pública al día de hoy no tiene cifras de deserción escolar. Eso es cierto. Del ciclo pasado, no tiene cifras de cuántos alumnos realmente están cursando en este nuevo ciclo que empezó en el mes de agosto. La Secretaría de Educación Pública no tiene una evaluación o no hay resultados de una evaluación
sobre que los niños estén aprendiendo con los programas Aprende en Casa 1 o 2. Son cifras que se tienen al inicio de cada ciclo escolar para que justo como platicaba Celina, se planeara una estrategia, no solo de presupuesto, sino para paliar y como mencionabas hace rato, ¿no? Como ir avanzando poquito a poco y dábamos un pasito adelante o medio pasito, porque el rezago educativo en México ha sido grande. Pero ahora esos 2 pasitos que dimos hacia adelante se convirtieron en 15 hacia atrás, sumado no solo a estas condiciones sociales y culturales que menciona Celina, como los problemas económicos en casa o los problemas familiares, sino también que realmente esto resalta las desigualdades que hay. Espacios saturados de gente, espacios, no digamos sin computadoras o sin internet, espacios sin luz, espacios sin televisión, ¿no? Una educación que no es en todos los, que no está en todos los idiomas o en todos los lenguajes. Entonces, el rezago educativo en México es muy grande, porque además, a ver, Celina me va a corregir si estoy en lo contrario, mientras más grande alguien deserta, es más difícil que retome la educación. Esto va a repercutir en gente que tenga una oportunidad de un empleo mejor retribuido, disminuye. Esa gente tendrá menor oportunidad de darle una mayor educación a sus hijos. Entonces nos estamos enfrentando, estamos entrando a un túnel muy, muy, muy oscuro y que no sabemos hasta dónde va a acabar. O sea, es un problema serio que no debe interpretarse como a mediano o corto plazo, sino a largo. Ahora, esta situación no es exclusiva de México. No. Inclusive hoy, por el medio de esta situación del SARS-CoV-2, pues efectivamente, bueno, pues ha tenido repercusiones en otras partes del mundo. Pero lo que nos interesa ahorita a nosotros es ubicar sobre todo el contexto de lo sucedido, pues por ejemplo, en nuestro continente americano, ¿no? Que va literal desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Llama la atención, Iván Moreno, que en Estados Unidos y en Canadá todavía las autoridades, de alguna manera y bajo un esquema operativo bastante ingenioso, pues siguen manteniendo las clases y la asistencia de algunos de sus alumnos a las escuelas. Sin embargo, también la alta cantidad de personas que se contagian en estos contactos, pues se ha impedido esta situación. México, países de Centroamérica y de Sudamérica han decidido mantener hasta el momento las escuelas cerradas. ¿Cómo ves este panorama, Iván? Sobre todo porque, pues, es una locura, si nosotros de adultos, obviamente nos estamos tocando la cara, nos estamos quitando el cubrebocas en algún momento y demás, híjole, las condiciones con niños y tomando en cuenta cómo fuimos nosotros de niños, ha de ser muy compleja tratando de que los niños tomen todas estas precauciones para no contagiarse. David, esto que me preguntas es muy complejo porque ya lo mencionabas. Aquí en el continente nos llegan noticias, por ejemplo, estábamos recibiendo hace no mucho tiempo noticias de Europa, en agosto, septiembre, en donde en España ya incluso padres de familia se manifestaban porque iniciaran las clases presenciales nuevamente porque ya no sabían qué hacer con los niños. Y eso tendría que ver más que nada con esta situación que incluso hasta se tradujeron en memes, ¿no? En donde hay 2 personas en mi casa que viven conmigo, que son pequeñas y además dicen que son mis hijos, ¿sí? Entonces, hasta ese punto llegaron los memes. ¿Por qué? Porque papá siempre estaba en la calle, mamá, en estas épocas también mamá anda en la calle trabajando, ¿sí? Andan en las oficinas o andan en los negocios, en los locales y regresan, ¿sí? Entonces, este encierro obligó y ha cambiado mucho las cuestiones culturales que hoy vemos. Algo que señalaba Celina, nosotros somos de las últimas generaciones que nos formamos con esos famosos libros altuserianos, ¿sí? En donde estábamos con el reforzamiento y casi con la memorización del conocimiento. Ahora, cuando hacen los cambios a competencias, llama mucho la atención que también los que estamos aquí en algún momento nos hemos dedicado a la docencia y tenemos que estar corrigiendo, gracias a las competencias, tenemos que estar corrigiendo los errores que de algún momento tuvieron que haber quedado superados desde la educación básica, desde la educación primaria. Y ya no digas nada más el escribir bonito, ¿sí? O el escribir bien. El buenos días, ¿cómo están? Que entran así como Juan por su casa, que también eso es parte formativo de la educación básica. Entonces, llama mucho la atención que ahorita
pues sí, estamos pegando de brincos por saber qué hacemos con los niños, qué hacemos con la escuela, pero también cómo introducimos a los niños en un nuevo modelo educativo, en donde, como también bien señalaba María, pues hay lugares donde no hay luz, no hay señal de televisión, tienes el radio de transistores, pero no hablas náhuatl, hablas mixteco. O sea, recordemos, México es un país, nada más el caso mexicano, es un país plurilingüista. 64 familias lingüísticas con 300 lenguas diferentes. Y cuando digo lenguas, ¿sí?, no me refiero a un dialecto, me refiero a idiomas completos, claro, estructurados, ¿sí? En donde pues tenemos que hacer esa diversificación de conocimiento y cómo se lo hacemos entender. Ahora, tenemos escuelas multigrado, donde un profesor atiende primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y ya no te digo la escuela secundaria. Lo que tú mencionabas al inicio, David, estaba hablando, el doctor Omelí estaba hablando de la universidad de 73,000 alumnos que muy probablemente podrían dejar el bachillerato, la licenciatura en la UNAM. Nada más estamos hablando de ahí. Pero la cifra que se tiene hasta ahorita es que muchos alumnos, el 10% de esa cantidad, 7,300 aproximadamente, solicitó una baja temporal para este año, y esa cifra de alumnos es apenas el 239% más que en el año 2019. En 2019, cerca de 2,000 y fracción de alumnos, 2,100 y algo de alumnos, solicitaron esta baja temporal o definitiva. Estamos ante una situación en donde no ha habido la posibilidad de adaptarse al nuevo modelo porque no hay condiciones. Sí, recordarás, David, que antes existía la universidad abierta, ¿sí? La universidad, el famoso sistema universidad abierta, en varias universidades. Hoy es universidad abierta y a distancia. Yo recuerdo a un rector que dijo, el sistema de universidad abierta jamás ha sido un sistema de segunda, y hay mucho más desde que hay nuevas tecnologías. Al contrario, es un sistema de primer nivel porque el alumno avanza a su ritmo y le permite desarrollar otras actividades. El problema es que hacerlo a la fuerza obligó precisamente a adquirir herramientas que hoy en día son necesarias, pero que ellos no estaban adaptados realmente para empezar a asimilar este conocimiento. Y si le causó bronca a los profesores, imagínate a los alumnos, y después empieza con toda la situación cultural en donde tenemos falta de socialización, problemas psicomotrices a nivel educación básica, primera educación, y ahora problemas de socialización a nivel adolescente, que estamos hablando del sistema de educación media básica. Oye, adolescente y de niños, o sea, no se queda ahí nada más. María Limón. Solo quería puntualizar o ya empezar a meter ahí. Venga. Es distinto cuando hablamos de un menor, de un infante o un adolescente llevando una educación a distancia o una educación a través de un medio digital, a un adolescente, a un adulto joven o un adolescente, a alguien que está cursando una carrera universitaria. Alguien que cursa una carrera universitaria, en primera, debiera ser, idealmente, porque tiene el interés de hacerlo, no como los niños, que muchos están obligados a ser educados. Y entonces se supone que ya deberías contar con la madurez y las herramientas de aprendizaje para poder llevar una educación a distancia, ¿no? O sea, creo que las situaciones no son las mismas ni pueden ser evaluadas de la misma manera. Efectivamente. Perdón. Incluso... Ok, bueno, adelante, Celina, adelante. Dale, Celina, no le hagas caso, Iván. Es que es importante señalarlo, definitivamente. El desarrollo de los niños, cognitivamente hablando, es muy diferente al que va a tener ya un joven adulto o un adolescente en vías de convertirse en un adulto. Entonces, eso también interviene mucho en la capacidad que tiene para poder adquirir determinados conocimientos. Recordemos que al menos la primera infancia, el aspecto lúdico es fundamental, definitivamente, para poder aprender. Entonces, no es lo mismo que estés a través de la computadora, si bien hay profesores que han hecho
unas estrategias impresionantes para poder atraer la atención de los niños y jugar con ellos. Oye, y lograr de alguna manera esta conexión. No todos lo han podido lograr. Circo, maroma y teatro, ¿no? Para que los niños hagan caso. Y por cuenta propia, nadie los ha apoyado. Y esto me lleva también justo a la parte de las estrategias, que creo que se ha olvidado mucho, y es que debe de haber unas estrategias que sean integrales realmente. Yo lo que he observado, por ejemplo, en las juntas de consejo técnico que se han llevado a cabo, es que prácticamente toda la responsabilidad recae directamente en los profesores y el conocimiento que tienen de los alumnos con los que están trabajando, pensando justo en la diversidad y en las particularidades de cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, no nos ofrecen estrategias que de alguna manera realmente nos apoyen. ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Qué es lo que crees que te puede servir? Llévalo a cabo con tus recursos, nada más, porque realmente no hay por parte, más allá de Aprende en Casa y los recursos que se ofrecen en estas plataformas, que muchas veces son insuficientes o que van desfasados o que simplemente no son tan llamativos como quisiéramos o que dejan un poco inconcluso. Hay unos muy buenos, pero también hay unos que bueno, yo considero que no son de la calidad. Más allá de eso, no se ofrecen como que más apoyo para poder hacer estas estrategias que sean verdaderamente integrales y que ayuden y que podría funcionar perfectamente. Cabe mencionar que así como México es uno de los países en América Latina que está encabezando la deserción escolar, tenemos países como Uruguay, como Chile, que les ha ido muy bien en cuanto a este tema. Ellos han podido implementar ciertas estrategias que no han repercutido tanto en este tema de la deserción escolar. ¿Qué están haciendo estos países que nos está haciendo falta a nosotros mexicanos? ¿Será que tienen condiciones muy diferentes a las nuestras? ¿Será que están implementando estrategias que han estado funcionando? Es comunicar para ver de qué manera podemos evitar y frenar este rezago que ahorita lo estamos viendo a corto plazo, pero tampoco nos estamos poniendo a pensar qué va a suceder en 10 o 15 años cuando muchos de estos niños sean adultos y entonces se tengan que enfrentar a la parte laboral. ¿Quién va a estar sosteniendo al país económicamente hablando? Porque muchos de ellos no van a tener las capacidades para poder ocupar puestos importantes que se tengan que desempeñar dentro del país. Nosotros ya en 15 años, pues ya tendremos casi la edad de pensar en estar quizá en un futuro un poco lejano jubilarnos, ¿no? Ya no vamos a tener esas fuerzas tal vez como las que teníamos ahorita en este momento. Los que tengan, ¿no?, derecho a pensiones, Celina, porque los otros sí, por supuesto, tendrán que seguir trabajando. Y eso lo hemos explicado también. El asunto de la educación aquí juega un papel determinante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nada más de que los niños no vayan a la escuela, ya se hayan aburrido de ver la tele, estén hartos de ver la computadora y, por supuesto, estén dejando sus estudios. No, estamos hablando de la fuerza laboral, estamos hablando de nuestra formación de cuadros sociales, formación de cuadros que van a fortalecer la economía, formación de cuadros que van a fortalecer la vida política de este país y que sin duda van a determinar la orientación de un país en desarrollo como el nuestro y, por supuesto, la posibilidad de desarrollo y de bienestar de otras naciones que están buscando justo tener unas mejores condiciones de vida. Y en este sentido, yo creo que para irnos al corte, si me permiten, déjenme soltar pues dos toritos. Uno, esta contradicción. Recordemos que antes de la pandemia, todos los papás decían, ay, es que estos niños se la pasan pegados al celular, a la tablet, a la computadora, y no hay manera de quitarlos de ahí. Y hoy en día, los niños son los que dicen, ya no quiero ver la tablet, ya no quiero ver el celular, ya no quiero estar frente a la computadora. Así es que, regresando del corte, seguimos platicando al respecto. El día de hoy nos encuentra con nosotros Celina López, pues ella es experta en estas cuestiones de educación. Está María Limón e Iván Moreno. Amigos, esto es Cronómetro 2020. Regresamos en un momento. Redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Oigan, pues bueno, ahí están los dos toritos que solté, porque sin duda, hoy parece ser que el paradigma de las tecnologías de la información y la comunicación, pues ya son un hecho. Estamos viviendo tiempos donde el teletrabajo o la posibilidad de generar
actividades desde nuestra casa y a través de las redes sociales, a través del Internet, son fundamentales dentro del desarrollo de todas estas actividades. Iván Moreno. David, ahorita lo que comentaba Celina me llamó mucho la atención. Y me llamó mucha atención porque finalmente los que hemos tenido que ver también con cuestiones educativas, y aparte de ver las deficiencias cuando llegan a un nivel de licenciatura y ser parte importante de su formación y hasta de formación profesional de estos jóvenes, volteamos y vemos que la tecnología no necesariamente ha venido a resolver esta situación. Y recordemos, antes se nos decía, es que la universidad la encuentras en YouTube. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Ahora que tienen la oportunidad de estar pegados en la pantalla, ya no lo quieren. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que sigue? Decía Celina, en Chile, Uruguay, están desarrollando algunos modelos educativos que les han sido beneficiosos, les han sido bastante atractivos, han superado en mucho estas circunstancias, pero aquí en México no. Yo creo que aquí en México, y eso porque me tocó vivirlo, me tocó verlo con los profesores, estando en las calles, en las manifestaciones, muchos de nuestros profesores en México tienen doble o triple jornada. Y ya no estoy hablando de la doble o triple jornada de casa, sino doble o triple jornada porque empiezan en primero, segundo, tercero, de primero a sexto de primaria, ¿sí? Y están ahí de 4 a 6 horas y después chútate otro turno y después aviéntate turnos nocturnos, porque todavía existe la escuela nocturna para adultos. Entonces, con estos profesores, en estas circunstancias, ahora atiéndelos a través de internet y después empieza a detectar cuestiones de particularidad y que ahora las autoridades te deleguen a ti como profesor, sin darte más herramientas, sin darte más apoyo, esta posibilidad de trabajar, pues para el profesor se vuelve loco. Oye, Iván, se está improvisando en muchos sentidos. Tuvimos que conocer el uso de plataformas que ya existían, también. No hay que sí. hacer... No es nuevo. Acaba de aparecer, no. Esto ya es nuevo. No es nuevo. Por lo menos no desde 2010 ya había varias plataformas que servían para esto, que ya se pensaba como en una educación de segundo nivel, inclusive de tercero, que no tenía la misma validez. Y hoy en día la pandemia vino y reconfiguró todo, Pero estás pasando por algo alto, David. Si bien esta generación ya debería de tener este conocimiento, por lo menos los que están a nivel secundaria y bachillerato, ya deberían muchos de tener este conocimiento, porque ellos todavía fueron beneficiarios de los programas de tabletas que empezaron con Vicente Fox. Acuérdate el programa de Enciclomedia. Claro. Programa que quedó trunco, no hubo continuidad, pero por si fuera poco, les dejaban a las escuelas un presupuesto completamente ínfimo para atender una población escolar de 700 alumnos, en donde no tenían realmente un acceso a computadoras y trabajar con Enciclomedia era algo completamente complicado para los profesores para hacerlo en el aula, ya que ellos carecían de la herramienta para poder seguir del tablero electrónico a su pupitre. Oye, y ahí está el principio. Que los profesores luego decían que esas cosas no les entendían, casi que era tecnología del demonio, y que hoy... Pero, David, si no hubo capacitación... También si no hubo una capacitación adecuada, primero, no hubo una capacitación adecuada, hubo problemas sindicales, ¿sí? También el sindicato jugó un papel fundamental en esto, pues por porque supuesto, además decían su cantidad, ¿no? Acuérdate que ellos separan mucho la situación del ambiente urbano al rural, en donde sí tienen toda la razón, en donde los muchachos en el ambiente rural, sin ventanas, con un calor infernal, sin las condiciones necesarias, ahí van a estudiar los niños después de caminar en ocasiones 2 horas para llegar a la escuela. Pero ya esos niños también, no podemos alejar la realidad. Esos niños luego ya tienen hasta celulares mejores que los que tenemos tú y yo. O sea, también es cierto que ha habido una resistencia, y aquí María Limón nos puede hablar de resistencias, y estas resistencias en contra, también que son contradictorias, ¿no? Se lucha en contra del neoliberalismo, se lucha en contra de las nuevas tecnologías, se lucha en contra del modelo, pero ahí están todos, jugando a través de dispositivos digitales, jugando o aprendiendo de otra manera. También esto es parte de un pretexto, María Limón.
Es parte de un pretexto y además hay una arista que no hemos explorado. Ya hablamos de los programas o la falta de programas o la falta de eficacia, de planificación, de datos, del rezago y de cómo vamos para atrás. Pero hay una arista que no podemos olvidar y es también los padres no estaban listos para dar un acompañamiento educativo a sus hijos. Los padres, los que tienen la fortuna de trabajar en casa, pues tienen que estar 8 horas mínimo conectados a una computadora, ambos, ¿no? Si es que son 2 padres, si es solo uno, pues igual también tiene que estar 8 horas. Y los que no puedan trabajar en casa tienen que salir y buscar el sustento. Es decir, también hay que escuchar esas voces, que claro, a nosotros nos parece como, uy, qué poco sensato, ¿cómo quieres mandar a los niños a la escuela? ¿No estás viendo? No, no es que no los aguanten, es que como de repente tienes que organizar tu vida y tener a un niño ahí 24 horas y además imaginar solo la saber que no está aprendiendo lo que debería estar aprendiendo, porque tú no tienes las herramientas extra o que hacen falta para darle el acompañamiento. Claro que como padre deben de... En ese contexto... Y estas frustraciones como ya, que abran las escuelas y que regresen a las escuelas. En ese contexto, en lo que dices, María, tienes toda la razón, porque si bien los padres no estaban capacitados, si antes, de una manera presencial, luego no estábamos capacitados para poder continuar ayudando a nuestros hijos en la tarea, ¿sí? Porque nosotros sabíamos procesos que eran completamente diferentes a los que les exigen ellos ahora entender. Ahora imagínate tú, los padres que nada más tienen la computadora para chatear, para hacer una cartita o algo, pero que no saben manejar programas de control parental, que después con estas resistencias desconocen cómo funciona el aparato y nada más la estadística dice, mientras en Estados Unidos un joven sabe utilizar por lo menos 12 aplicaciones de su teléfono celular, en Europa de 12 a 15, en Asia hasta 27 aplicaciones, aquí en América Latina solamente se saben de 5 a 7. Oye, está como... Entonces, imagínate tú cómo manejan la herramienta. Bueno, o sea, por ejemplo, es como se dice, yo no quiero tener hijos porque me da miedo que un día lleguen y me pregunten cómo se hacen los quebrados. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué cara les digo? No, pues ya no sé. A ver, este es un punto interesante, Celina, precisamente con esto quiero que vayamos ya dando como parte de esta conclusión, un tema que a mí me parece que es bastante interesante, sobre todo por este asunto de la deserción, pero también yo creo que nos hemos visto, vamos a decirlo así por lo menos, a veces un poco apocalípticos, ¿no? Lo cierto es que también las personas se están adaptando y muchas familias están tomando el control, incluso las personas con menos conocimiento han hecho el esfuerzo por conocer cómo funciona la tecnología, cómo funcionan las plataformas, y la verdad es que lo he visto... O por allegarse a la herramienta. Oye, Iván, lo he visto con personas que me han contado que son personas de la tercera edad que dicen, ahora ya sé manejar y ya sé subir la tarea, ya sé tomar la fotografía, ya sé hacer el video, ya lo sé, David, y demás. Pero este punto, Iván, en esto que comentas, David, hay un niño, el caso de un niño que estuvo trabajando el verano, haciendo mandados y todo de a 10, de a 5 pesos para poder comprarse, no una computadora, una tableta de 2,000 pesos para poder seguir estudiando, y el niño hoy, si no mal recuerdo, debe tener 10 años. Entonces, ahí está el esfuerzo y las ganas, ¿sí? Ese es el esfuerzo. Y es cierto lo que dices. Iván. El problema no es de que tengas el dispositivo lo puedes conseguir de muchas maneras. El punto es el acompañamiento también y la responsabilidad que tiene que tener el adulto, pues obviamente para con sus hijos. Celina López. Sí, yo quiero rescatar, bueno, bien decías, estamos viendo a lo mejor el panorama muy negro y si queremos también ser un poco más positivos con respecto a esta situación en cuanto a la educación, creo que sí es muy importante empezar a aprender de esta necesidad a la cual nos hemos visto obligados a enfrentar. Y por parte del grupo docente podría decir que hace rato mencionaron el tema de la capacitación y es con el que me gustaría cerrar mi participación, y es que creo que antes sí se tenía como un rechazo natural a lo nuevo, y en este caso el uso de TIC era como que un rechazo natural por cuestión generacional.
hoy nos estamos dando cuenta que es indispensable, que si no lo manejas, simplemente no puedes explotar de la mejor manera tus clases, definitivamente. Tenemos que hacerlo por necesidad, no tenemos otra opción, y que esta misma necesidad también la han tenido que vivir nuestros estudiantes al lado de sus padres, como bien lo dijiste, y esto también nos obliga de alguna manera a cambiar este paradigma de toda la tecnología es mala. Creo que es buena si la sabemos encauzar definitivamente, pero esto no hace que se delegue la responsabilidad, en este caso del Estado, de que esto se vuelva un plan súper serio a largo plazo, para que entre todos podamos darle una solución lo más favorable posible a esta situación que se nos viene. Pero creo que el uso de las TIC es un camino viable, siempre y cuando tengamos el apoyo también por parte de un sistema que realmente nos esté apoyando. Y en ese sentido, bueno, pues es fundamental. Uno, la política pública, ¿sí?, de la Secretaría de Educación es impresionante. O sea, debe de incidir directamente en la manera en la cual, bueno, pues los niños hoy van a tener que ajustarse. Y no solamente los niños, obviamente los adolescentes y los jóvenes que están haciendo preparatoria y universidad. Pero también la iniciativa privada tiene que jugar también un papel importante dentro de este proceso. Obviamente, pues generando oportunidades, generando obviamente opciones y, como bien señalas, nos tenemos que percatar y tenemos que fortalecer esta idea de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Porque era un cuento que nos habían contado ya desde finales del año del siglo pasado, y que en el año 2000 veíamos en las películas futuristas, ¿no? Ciencia ficción totalmente. Pantalla, que íbamos a tener teletrabajo, que iba a haber videollamadas. Y hoy que estamos en eso ya nos da miedo, y era lo que de alguna manera se había pensado, y que decíamos, bueno, pues es que sin duda esto va a fortalecer obviamente las condiciones en las cuales, bueno, la sociedad tiene que ir avanzando cada vez más. Iván Moreno. David, definitivamente coincido con Celina que no debe de abandonarse a la deriva a quienes están al frente de todo esto, que son los profesores. Porque eso es lo que ha venido ocurriendo, y los padres en algún momento antes de la pandemia abandonaban a los profesores en este proceso porque ellos eran los que tenían que hacerlo, y los profesores decían, no, es que no puedo hacerlo solo yo, tú tienes que participar. Entonces, tenemos, ya lo mencionabas, que generar políticas públicas, no nada más como nación, sino también como región, políticas públicas de acompañamiento, de aprendizaje, capacitación, de responsabilidad, porque si no van a llegar estos jóvenes. Una de las situaciones, David, creo que te lo había comentado, es que a nivel licenciatura, pues hay situaciones en donde los jóvenes no agarran los libros, ya no leen, y les envías el libro digital y tampoco lo leen. Entonces es una cuestión de responsabilidad y de adaptación, sí, pero todos tenemos que empezar a adaptarnos, porque esta va a ser en primera instancia una parte de nuestro futuro cotidiano, tanto en el trabajo como en la educación. Y nosotros, que también en algún momento hemos sido docentes, pues nos hemos tenido que ir adaptando también precisamente a este nuevo modelo, y dejar de tenerle miedo, porque yo la primera vez que escuché educación a distancia y me ofrecieron un diplomado, dije, ¿podré? Sí, sí pude. Pero costó trabajo entenderlo, pero se pudo, y después empezar en ese proceso educativo. Sí se puede. Hay que hacerlo con responsabilidad y no tenerle miedo precisamente a la tecnología. Bien aplicada, como bien decía Celina, es una maravilla. María Limón. Pues bueno, primero muchísimas gracias, Celina. Es un tema apasionante, es un tema rico, porque se trata no de un problema actual, sino de un problema que va a repercutir a futuro. Y justamente pensando en el futuro, yo me quedo mucho con la idea de es importante establecer programas y políticas educativas que sí contemplen a las tecnologías, es algo que se tenía que hacer desde tiempo, pero no olvidemos que también es súper importante empezar a buscar modelos híbridos, y que los procesos de socialización, especialmente en los menores, son muy, muy importantes. Ya sabemos que en cualquier momento podemos regresar a casa, pero también sabemos que en algún futuro tendremos que salir de casa. Entonces hay que pensar en un modelo educativo que vaya más allá de enseñarle a los docentes a utilizar una plataforma, sino en modelos híbridos y que contemplen distintos escenarios.
Amigos, amigas, bueno, pues como vieron el día de hoy, pues tuvimos un programa bastante interesante en torno, bueno, pues a esta situación que se está viendo en relación precisamente a la educación y bueno, pues este nuevo paradigma que es literal la educación a distancia y donde, bueno, pues todos tenemos que aportar y tenemos que adaptarnos porque simplemente esto no va a pasar con la pandemia, ¿eh? Esto ya llegó para quedarse. Y van a haber nuevas posibilidades que se van a generar dentro de este contexto. Pues sin más, no me queda más que agradecer a Celina López su participación. María Limón, gracias. Iván Moreno, un abrazo a todos. Amigos, recuerden a las 5 de la tarde, tras el balón y algo más. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Cronómetro 2020.